El aire del pueblo poblano pesaba como plomo, cargado con el olor a copal quemado y el polvo seco que se colaba en cada rendija. La atmósfera era pesada, casi irrespirable, presagiando lo que ocurriría años después en aquel mismo suelo. El tío de Mariana, un hombre de costumbres firmes, avanzó por las calles estrechas. Sus botas golpeaban el empedrado con un ritmo constante. A cada paso, el aire se volvía más denso, impregnado de incienso y tierra seca. Llegó al límite de la plaza. El estruendo de la música de viento rugía bajo la luna menguante. Las guirnaldas de colores se balanceaban sobre las cabezas de la multitud. El tío se detuvo un instante, ajustó su posición y cruzó el umbral hacia el centro del baile. Fiesta sonora, guaraches danzantes en polvo. Él buscó un lugar entre la gente, sintiendo cómo el ambiente de la feria lo envolvía por completo. Él caminó hacia el corazón del estruendo. El tío se abrió paso entre los cuerpos que giraban al ritmo de la música. Sus hombros chocaban con los de otros bailarines, pero él no se detuvo. El estruendo de los metales y el redoble de los tambores vibraban en su pecho. De repente, el bullicio pareció amortiguarse. A pocos metros, junto a una columna de piedra que sostenía el arco de la plaza, ella estaba de pie. No se movía. La luz de las guirnaldas apenas alcanzaba a iluminar su figura, creando un halo pálido a su alrededor. El tío se detuvo en seco. El aire a su alrededor se enfrió de golpe. Sus ojos se fijaron en ella, incapaces de apartarse. Ella permanecía inmóvil, ajena al caos de la feria. El tío dio un paso al frente, luego otro, arrastrado por una fuerza que no lograba controlar. Su pulso se aceleró. El ruido de la música quedó relegado a un segundo plano. Un zumbido lejano que ya no le pertenecía. Él se acercó hasta quedar a pocos centímetros. El olor a copal se desvaneció, reemplazado por un aroma seco, como de tierra removida. Él extendió la mano. Ella la tomó con una suavidad gélida y ambos se deslizaron hacia el centro de la pista. La música de viento arreció, pero ella se movía con una cadencia distinta, ajena al compás de la banda. El tío intentó seguirle el paso, pero sus pies se sentían pesados sobre la tierra, mientras ella parecía flotar, apenas rozando el suelo. Él observaba cómo el entorno se volvía borroso, como si el mundo girara a una velocidad frenética, mientras ellos permanecían en un eje de quietud. Ella no hablaba, solo mantenía la mirada fija en el horizonte oscuro. El tío sentía que su respiración se sincronizaba con aquel vals. De pronto, ella detuvo el movimiento. Sus dedos, rígidos y helados, se cerraron sobre el antebrazo del hombre. El tío sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral, un presentimiento oscuro que le erizó el vello. Ella se inclinó y con voz de agua sobre piedras le pidió que la acompañara a casa. Él, incapaz de soltarse, asintió. Cruzaron el umbral de la plaza. El estruendo de la música se apagó de golpe, reemplazado por un silencio absoluto que zumbaba en los oídos. El tío caminaba a su lado, sintiendo cómo el calor de la feria se disipaba. Ante ellos, el sendero se estrechaba, serpenteando hacia el pozo de las ánimas. La luna menguante apenas lograba perforar la espesura de los árboles. Cada paso que daban los alejaba más de la civilización. Los matorrales espinosos, ocultos en la penumbra, se enganchaban en sus piernas con una insistencia agresiva. Las ramas secas
se quebraban bajo sus pies, emitiendo chasquidos que resonaban como huesos rotos en la quietud de la noche. El aire se volvió denso, cargado de una humedad fría que se pegaba a la piel. Ella avanzaba sin titubear, guiándolo hacia la negrura total. El tío intentó hablar, pero el sonido se le atascó en la garganta. A medida que se acercaban al pozo, el terreno se volvió irregular, lleno de piedras sueltas y raíces que parecían garras, tratando de frenar su avance. El olor a copal había desaparecido por completo, sustituido por un hedor a agua estancada y tierra podrida. La mujer seguía adelante, imperturbable. El sendero se hundía en una hondonada donde el viento no llegaba. El tío intentaba mantener una conversación trivial sobre la cosecha, buscando desesperadamente un ancla de normalidad en aquel vacío. Sus palabras rebotaban contra los troncos de los árboles, sonando huecas y forzadas. Ella no respondía, pero su presencia se sentía como un peso gravitatorio a su lado. De pronto, un sonido metálico cortó el aire. No era el crujido de la hojarasca, ni el roce de la tela contra los arbustos. Era un golpe rítmico, seco y pesado, que resonaba contra el suelo, de piedra caliza, con una cadencia metálica, como si algo rígido y desprovisto de carne golpeara la tierra. El tío se detuvo en seco. El sonido se repitió, un eco sordo que vibró bajo las plantas de sus pies. Él contuvo el aliento, forzando la vista hacia el suelo, donde la penumbra ocultaba el movimiento de la mujer. El ritmo de sus pasos no coincidía con el andar humano. No había el suave impacto de un talón, ni el impulso de una punta. Era un golpe único, una percusión constante que marcaba el terreno con una fuerza sobrenatural. La mirada del tío descendió, atravesando la penumbra hasta el borde del vestido. Allí, donde debían descansar pies humanos, la realidad se fracturó. Dos pezuñas hendidas, negras, velludas y de una dureza pétrea, se hundían en el barro con cada paso, dejando marcas profundas que parecían quemar la tierra. El sonido metálico resonó de nuevo, un golpe seco que le taladró los oídos. El tío retrocedió, tropezando con una raíz, pero ella no se detuvo. Siguió avanzando con una cadencia hipnótica, ajena a su descubrimiento. Su voz, suave y gélida como el agua sobre piedra, continuó fluyendo con una calma que desafiaba la naturaleza. El pánico, una descarga eléctrica, le recorrió la columna vertebral. Sin pensarlo, dio media vuelta y comenzó a correr. Sus pulmones ardían, exigiendo un oxígeno que el aire denso le negaba. Las ramas de los matorrales le azotaban el rostro, abriendo cortes que no sentía. Atrás, el sonido de las pezuñas seguía el mismo ritmo, constante, implacable, acercándose a cada zancada. Él no miró atrás, aunque el eco metálico parecía vibrar dentro de su propio pecho. Corrió hasta que la lejana luz de las casas comenzó a parpadear en el horizonte, ignorando el dolor en sus costillas, impulsado únicamente por el terror puro. El terror de aquella noche se enquistó en la memoria del pueblo, transformando el pozo de las ánimas en un lugar de evitación. Durante años, el agua estancada pareció vibrar con una frecuencia inaudible, un murmullo constante que inquietaba a quienes se acercaban. La tragedia se hizo inevitable cuando los vecinos comenzaron a reportar hallazgos macabros. Hombres del pueblo aparecían flotando en la superficie, con los rostros contraídos, en muecas de un horror absoluto. La autoridad local
superada, tomó una decisión drástica. Trajeron camiones cargados de concreto y vertieron toneladas de mezcla sobre la boca del pozo, sellándolo bajo una losa gruesa y pesada. Y el silencio regresó al sendero, pero la marca de la deuda seguía latente. Décadas más tarde, el tío finalmente expiró en su lecho. Durante su velorio, la atmósfera en la sala principal se volvió densa, casi irrespirable. El aire se enfrió de manera antinatural en el rincón más alejado, donde la luz apenas alcanzaba. Una sombra se materializó, permaneciendo inmóvil mientras el reloj marcaba las 2. La figura permanecía estática en el rincón, una mancha de sombra que absorbía la luz de las cirios. Nadie se atrevía a acercarse. El aire en la sala se volvió sólido, una masa gélida que se asentaba en los pulmones de los presentes, dificultando cada bocanada de oxígeno. Los familiares, paralizados por un instinto primario de supervivencia, observaban cómo la temperatura descendía hasta que el aliento se condensaba. La mujer no se movía, pero de sus entrañas brotó un sonido, un gemido sordo y prolongado que parecía vibrar desde el subsuelo. El sonido no era humano. Era un lamento cargado de una antigüedad insoportable. Un hombre intentó dar un paso hacia ella, pero sus piernas no respondieron. La mujer comenzó a emitir un siseo rítmico, un eco de aquel golpe metálico que años atrás había perseguido al tío por el sendero. El frío alcanzó un punto crítico, provocando que los cristales de las ventanas estallaran hacia afuera. La mujer dio un paso hacia la puerta. Su cuerpo pareció perder densidad, volviéndose translúcido. Al tocar la madera, se disolvió por completo, dejando tras de sí un vacío absoluto. El silencio tras la desaparición de la mujer duró apenas unos segundos antes de que el caos se apoderara de los familiares. Empujados por una mezcla de terror y una curiosidad malsana, varios hombres corrieron hacia la puerta principal, salieron al jardín, donde la lluvia fina de la madrugada había convertido la tierra bajo la ventana en un lecho de barro fresco. Las linternas de mano cortaban la oscuridad, moviéndose erráticamente sobre el suelo húmedo. No había rastro de la mujer, ni huellas de pasos humanos que se alejaran hacia el camino. Sin embargo, justo debajo del alféizar, la luz se detuvo en una marca profunda. Era una hendidura inconfundible, grabada con una fuerza que desafiaba cualquier lógica física. 2 surcos paralelos, la huella de una pezuña hendida, se hundían en la tierra blanda, como si algo de gran peso hubiera estado allí, esperando. Los hombres retrocedieron, el aliento entrecortado. El tío había muerto, pero el pacto no había expirado con él. Aquella marca no era un recuerdo, era una sentencia. La tierra misma confirmaba que la deuda, acumulada durante décadas en la negrura del pozo, había sido reclamada. Mientras el viento agitaba las ramas, los presentes comprendieron que su deuda permanecía viva, grabada en el barro.